Pues en primer lugar, las elecciones presidenciales de Estados Unidos en este año 2016, de entrada han sido unas elecciones muy controvertidas por los dos principales candidatos que contendieron. Por el lado demócrata, Hillary Clinton; por el otro lado, el candidato republicano, Donald J. Trump. Y pues controvertido porque ambos fueron sujetos de críticas, tuvieron una serie de escándalos que se les impugnó. Que sean veraces o no, pues eso ya requeriría de un análisis mucho más puntual, pero efectivamente considero que son históricas, porque por un lado Hillary Clinton hubiera sido la primera mujer presidenta de Estados Unidos, y Donald Trump el primer presidente de Estados Unidos que no tiene una carrera política como tal. Él nunca ha ocupado algún cargo burocrático, él nunca estuvo en el ejército. Entonces eso lo hace un candidato, bueno, ahora ya presidente electo, muy sui generis. Por el día de la elección, que puedo comentar que fueron unas elecciones sumamente reñidas, tanto por el voto popular como en el voto electoral. En un inicio se empezaron a perfilar los estados a favor de Donald Trump, pero subsecuentemente Hillary empezó a acaparar muchos de los estados, y de manera inmediata, de la costa este, que muchos de ellos tienen un peso electoral dentro del colegio muy importante. Sin embargo, como fue progresando la noche, se empezó a reportar que Donald Trump empezaba no solo a ganar muchos más estados a su favor, sino que también empezó a ganar estos llamados swing states, o estados clave para las elecciones por la cantidad de votos electorales que tienen. Pues estos estados que ganó, pues el más importante es Texas, es el segundo más importante dentro del colegio electoral. Ganó Florida, ganó Iowa, Michigan, y bueno, entre muchos otros más. Y pues finalmente se decidió que por la elección del colegio electoral ganó el señor Donald Trump. Ahora, ¿qué puedo yo hablar sobre Donald Trump? Pues, bueno, sus propuestas de campaña, de lo que él ha dicho. Pues en primer lugar hay que tocar el tema de la inmigración. Si bien es cierto, porque hay que empezar a ser honestos, es cierto que muchos inmigrantes dentro de Estados Unidos, hispanos, y digo, englobo hispanos porque no solamente son de México, son de carácter ilegal, o sea que no tienen los documentos ni los permisos, o uno de los dos no los tienen, para residir dentro de Estados Unidos. Si bien eso es cierto, y pues bueno, en un sentido muy estricto, la ley tendría que operar y sacarlos del país, pero considero que muchos de estos inmigrantes no quisieron hacerlo de dicha manera porque pues carecen de los medios para obtener dichos documentos, ¿no? O sea, como para ponerles un ejemplo, el pasaporte mexicano para un adulto está en aproximadamente 2,500 pesos, y ese es vigente durante 10 años. Ahora eso agrégale la visa de trabajo, que ha de estar como en un precio menor, si no mal me acuerdo, como 1,600 la de trabajo. Entonces, pues bueno, redondeándole, los documentos apropiados para poder inmigrar a Estados Unidos y trabajar ahí,
pues te saldrían alrededor de 4,500 pesos. Y muy poca gente tiene acceso a poder pagar dichos documentos, ¿no? Entonces, pues complica mucho más el proceso migratorio hacia Estados Unidos. Y pues digo, también al no ser ciudadanos, pues pueden estar sujetos a ciertas privaciones de sus derechos básicos, que pues al final de cuentas Estados Unidos no responderían de ello, pues porque no son ciudadanos de Estados Unidos. Ahora, y bueno, pues se debe de hacer algo al respecto sobre el tema de la migración. Y bueno, ahora que tocamos el tema, pues el muro, el famosísimo muro. Pues históricamente, aquellos que tenemos conocimiento de historia, podemos afirmar que los muros realmente no sirven de mucho. ¿Por qué no sirven de mucho? Porque no son inexpugnables. O sea, ¿qué quiero decir con ello? No se pueden no atravesar. Vamos, o sea, de hecho algo que prueba que el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, porque hay partes dentro de la frontera que tienen ese mismo muro, pues no son completamente impenetrables. El famosísimo escándalo del Rápido y Furioso lo prueba de manera tajante. Entonces, pues si quiere construir el muro Donald Trump, o si esa es una de sus políticas, pues va a fracasar rotundamente. Eso es en primer lugar. Y por otro lado, pues mucha gente me ha comentado que el muro es un símbolo como del desprecio hacia México, de Estados Unidos hacia México. Y en cierto sentido sí, pero sin embargo, un símbolo es precisamente eso. Es meramente un símbolo. O lo puedes acaparar como parte de tu mentalidad o como una parte de tu psique, y eso hace que te afecte en el buen sentido o en el mal sentido de la palabra, o puedes sobrellevarlo, puedes trascenderlo y pues te acaba valiendo un cacahuate, honestamente. Lo más delicado en la cuestión con México sería la renegociación, la reestructuración del Tratado de Libre Comercio, puesto a que pues cifras oficiales sí indican que México le gana en exportaciones contra las importaciones con Estados Unidos. Lo que quiere hacer Trump, en el mejor de los casos, sería hacer un comercio más equitativo, que sea muy balanceado, o sea, en el sentido de que ni uno gane ni uno pierda. Ok, ¿qué ocurre con toda esa cantidad de exportaciones que enviábamos en ese escenario? Pues se tendrían que distribuir a alguna otra parte, porque si se quedan aquí, el mercado se estanca, punto. El mercado se acaba estancando y la economía es cuando empieza a tener sus fallos. Entonces, pues en ese escenario México tendría que buscar otros socios comerciales que quieran tener ese tipo de productos. Un mercado muy provechoso en años muy recientes es Asia-Pacífico. Vamos, ahí tienes países como Japón, Corea del Sur, China, Indonesia, Taiwán, países que podemos negociar fructíferamente y tener amplios beneficios tanto como para nosotros como para ellos mismos. Ahora, en política exterior, Donald Trump, de política global, considero que en general no es mala. Vamos, ha propuesto incluso tener un mayor acercamiento amistoso con Rusia. Eso implicaría un gran avance en la diplomacia internacional, o sea, que Estados Unidos finalmente quiera empezar a colaborar con Rusia en ciertos rubros, particularmente en el conflicto sirio, y eso podría ayudar, bueno, horrores a la resolución del mismo. También en el combate contra el terrorismo, él está en contra del terrorismo completamente, aunque, vamos, considero que su política de prohibirle la entrada a los musulmanes y pues incluso hasta
sacar a los musulmanes que hay en Estados Unidos, pues sería técnicamente ilegal porque estaría infringiendo con el artículo correspondiente a la Constitución de Estados Unidos que habla sobre la libertad de expresión. Y justamente, de hecho, uno de los valores fundamentales en donde se basa la construcción de Estados Unidos es en la libertad. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando las 13 colonias se independizan del Reino Unido, ellos tienen una idea muy clara de tener libertad absoluta de pensamiento. Vamos, en ese entonces no había cuestiones como el movimiento LGBT o cuestiones como el aborto, vamos, era otra época y eran otras necesidades, pero el pensamiento era que tú te pudieras expresar libremente, y dentro de esa libertad reside también la religión. Así que así como tú puedes ser luterano, evangelista, musulmán, judío, católico, budista incluso, que tú puedas tener garantía y derechos para vivir en el país. Y eso, bueno, ha sido de los logros más impresionantes de Estados Unidos. Donald Trump no cumpliría en ese rubro en cuanto a los musulmanes, ¿no? Pero pues puede hacer algo interesante dentro de su política exterior, que pueda que sea nefasta o pueda ser benéfica, pues veremos, porque no, el futuro es impredecible, vamos. Así como ahorita yo les estoy hablando, pues igual y salgo del salón y me atropellan. Y ya no acabé de titularme. Bueno, por mi parte eso sería todo, ese sería mi comentario. Y bueno, un detallito más. Yo entiendo perfectamente que no le tenga uno empatía a Donald Trump, particularmente por los comentarios que ha hecho en contra de los mexicanos o en contra de la comunidad latina, pero piensen un poquito antes de actuar. Por favor, si ustedes consideran tener una mayor dignidad moral o una mayor apertura de persona, pues pues entonces no se la pasen insultándolo o haciendo argumentos ad hominem en contra de él, porque si en eso incurren, pues entonces quiero que ustedes me digan qué los hace mejor que él. Para mí, si incurres en eso, no eres mejor que él, en lo absoluto, eres como el otro lado de la moneda. Y ya, ese es pues todo lo que puedo comentar al respecto. Sí, muchas gracias, profesor. Retomando aquí los comentarios de mi compañero Natal Altamirano, pues sí, es importante aclarar que Donald Trump no llega a la presidencia de los Estados Unidos por suerte o por azar. Creo que hay un importante número de condiciones que llevan a la población norteamericana, o al menos a la mitad de los electores norteamericanos, a votar por la derecha. Es que no podría definir si es un hombre de derecha o un hombre de izquierda, pero votar por algo distinto, que es algo importante en estas elecciones, votar por la diferencia, que es, ok, estamos hartos de los candidatos políticos de siempre, de los políticos de carrera, y queremos probar algo nuevo. Y creo que hasta cierto punto es válido, independientemente de sus opiniones políticas o de sus decisiones macroeconómicas que pueda tomar. Sí es interesante que la población norteamericana busque una salida distinta a la de los políticos de siempre, ¿no? En este año hemos visto otras elecciones bastante interesantes, como la del Brexit, la del no en Colombia. Y bueno, esto nos demuestra que parece ser que la famosa posmodernidad está cayendo a pedazos, porque pues ahora cualquiera... Bueno, habría que ver qué es la posmodernidad, pero retomando a Bauman y su modernidad líquida, creo que sí, todo parece no tener ni pies ni cabeza, y ahora cualquier persona puede postularse para candidato, se puede elegir el no, se puede decidir salirse de la Unión Europea. Pero bueno, esos son temas para otra clase, para otra sesión. Aquí el profesor podrá ayudarlos. Y retomando lo de las elecciones, creo que esas elecciones también son distintas a las típicas.
¿Por qué? Porque parece ser unas elecciones del estilo mexicano, unas elecciones de sacar, como dirían alguna vez en la jerga política, los trapitos al sol. Se dedicaron prácticamente a destaparse uno al otro y a decirse cosas entre ellos, en lugar de afrontar o de postular una campaña política, podemos decir inteligente, si me permite el adjetivo, y que también es resultado de ambos personajes políticos prácticamente. Y como lo comentamos en la hora de la comida, mi compañero Antoine Tolentino, que posteriormente tendrá la palabra, la campaña de Hillary Clinton parecía una campaña de respuesta a la campaña de Donald Trump, como si solamente hubiera una campaña y a partir de esta campaña ambas tomaran un rumbo distinto. Pero no es que alguien postulara algo y el otro postulara algo totalmente distinto, simplemente hacían un juego entre ellos dos para aumentar su popularidad, ya sea del uno o ya sea del otro. Viendo hacia futuro esas elecciones, pues no sé, yo no soy profeta, no estudio macroeconomía ni estudio ciencias políticas, pero sí puedo asegurar que la inestabilidad en los mercados bursátiles del mundo se vio en sus primeras horas en los mercados de Japón y de Asia. Bueno, Japón es parte de Asia, pero el mercado japonés fue el más afectado, con un 5.5% en la caída de la bolsa de valores. Demuestran que hay una enorme estabilidad y que los inversionistas van a dudar en cómo se va a empezar a mover la política económica norteamericana. ¿Esto afecta a México? Pues evidentemente, porque somos uno de sus clientes económicos más importantes, pero como comentan, tal vez sea momento de buscar otras oportunidades en otros canales comerciales, ya sea en el lado Atlántico o ya sea en el lado Pacífico. Y como también lo comentaba en la mañana con mi compañera María José, parece ser que esa será la oportunidad de que aquellos nuevos imperios asiáticos despeguen en su totalidad. Veremos si China, qué papel toma China ante esta posible crisis político y económica norteamericana, si es que la hay. Si no la hay, bueno, veremos cómo se estabilizan ambos poderes que parecen ser los que hoy controlan el globo, al menos económicamente. Pero sí, es un área de oportunidad no solo para México, sino un área de oportunidad para otros países que tienen una relación y una dependencia con los Estados Unidos. No va a ser fácil, ¿no? Porque el peso, algunos expertos consideran que puede llegar a los 28 pesos. Yo la verdad lo dudo, creo que un 25 es un número bastante, pues si no positivo, es un número coherente. Un número en el que creo que se va a estabilizar el peso y que tampoco sería la peor crisis financiera que ha habido en el sistema mexicano. O sea, México se ha levantado de cosas peores y pues intentando ver el lado positivo de todo esto, como a mí me gusta siempre, pues he visto a gente hoy que casi llora, casi está triste. Y pues primero, yo no creo que ellos puedan votar. ¿Por qué? Porque los veo aquí en México. No creo que tengan la nacionalidad norteamericana como para poder ir a votar. Y pues también nosotros mexicanos no podemos hacer nada prácticamente para impedir que Donald Trump llegue a la presidencia, a pesar de que los Tigres del Norte y Vicente Fernández cantaron a Hillary Clinton. Pero esta es una decisión que no nos corresponde a nosotros tomarla, y que si ya fue tomada no podemos sentirnos culpables o cosas así, porque pues así se maneja la política en otros países, ¿no? Y creo que sí va a afectarnos en algunos aspectos, pero me queda la duda qué tanto nos veremos afectados en la vida cotidiana, independientemente de las alzas monetarias. Pero creo que, vaya, la humanidad en más de sus 4000 años se ha levantado de cosas millones de veces peor. Y este es solo uno de los otro capítulo oscuro en la historia del hombre. Entonces tenemos para dónde seguir y tenemos cómo seguir. Claramente alguien no va a detener el desarrollo del globo entero, aunque sea el presidente decide, que quizás es el país más poderoso hasta el momento. Pero pues no creo que esto llegue a puntos catastróficos, como algunos dicen, que ahora ya le van a dar las llaves nucleares y todo este tipo de cosas. También recordemos que él no es un ser todopoderoso, o no es un dictador de mano dura como para que él tome todas las decisiones que van a aplicarse en Estados Unidos y a sus países con los que se relaciona, ¿no? Sí es cierto que ganaron también ambas cámaras, entonces seguramente va a tener
el apoyo de su partido para las decisiones que él decida tomar. Pero bueno, retomando lo que comentaba Natal, sí, sin duda su punto más criticable y también más gente la trajo fue la famosa decisión de construir un muro, ¿no? Y bueno, sin duda, o sea, de entrada yo dudo que pueda construirse un muro. Cálculos financieros estiman que sería una millonada, alrededor de $15 millones la construcción de algo así, más mantenerlo, más tener seguridad ahí. Y sí, si construyes un muro de 15 metros de alto, ¿qué vas a crear? Un mercado para escaleras de 20 metros, ¿no? O sea, yo creo que esto del muro es un vil chiste, ¿no? La muralla china también se la brincaron, el muro de Berlín no es inexpugnable, entonces sí creo yo que una paranoia desmedida en la mayoría de la gente pensar que un muro va a dividir dos naciones, y que no sea el primer caso, pero que tampoco creo que vaya a ser una medida, ya no digamos aprobada, una medida suficiente para detener a la migración latina. Y veremos qué papel juega México o cómo negocia toda esta situación, porque México se va a volver un territorio que va a retener migrantes. Sin lugar a dudas, muchos, me atrevo a decir que prácticamente el 90% tal vez, de la migración de Centro, Sudamérica y el Caribe, pues pasa por México. Y México va a volverse un espacio de tolerancia, esperemos, o veremos qué pasa, con toda esta gente que llega de otros países buscando una mejor oportunidad de vida en los Estados Unidos. Ahora, lo de Hillary es interesante porque es una candidata, mujer, en ese aspecto, y yo no sé qué tanto pesa el machismo y una percepción de gente ultraconservadora, bueno, no ultra, pero conservadora en los Estados Unidos, de preferir no votar por una mujer. No sé qué tanto esto haya afectado los puntos para decidir al presidente de los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas nos habla de una sociedad que es conservadora a todas luces, y sobre todo en el voto latino, ¿no? Que pues prácticamente yo creo muchos de esos votos latinos que creía Hillary que iba a atrapar son votos de gente conservadora que prefirió no votar por una mujer. Y pues aquí mucho hubo una fuga importante de votos, como por ejemplo en los estados de Florida, que creo que pudo haber sido el estado que decantara la elección y que no lo hizo a favor de Hillary. Pesa esta tradición hispana, barroca, que bueno, no, obviamente por un tiempo que ibas en Estados Unidos no te vas a quitar. Y claro, también hubo otra gente, los WASP seguramente, que si no estaban con Donald Trump, seguramente que eran con Hillary, pues dudaron si iban a votar por ella por el simple hecho del género, ¿no? Y bueno, este tema nos da para muchas otras discusiones, pero me parece que aún es pronto para hablar sobre esto. O sea, no han pasado ni 24 horas y periódicos en línea, periódicos escritos, los muros de Facebook, de Twitter y de Instagram están atascados de cosas sobre esto. Yo no puedo más con este tema, está en todos lados. He decidido apagar mis redes sociales porque en verdad en todos lados te bombardean con esto, como si ahorita pudiéramos, boom, deshacer la elección, y pues no se puede. ¿Qué más quisiéramos que cambiaran las cosas? Pero no van a ser así. Yo hay que esperar a que las cosas retomen su curso. Donald Trump no es presidente el día de mañana, entonces veremos cómo se gesta todo el periodo de transición. Hay tiempo para ver si la economía se reestabiliza. Tiene otros problemas de economía mexicana que no parten del asunto de Donald Trump, pero va a ser un proceso interesante al menos de aquí a febrero, y veremos cómo acaban las cosas. Por el momento yo creo que es tiempo de estar tranquilos, porque pues lo reitero, no es que sea apático o algo así, pero yo creo que no podemos hacer nada a esas instancias. Entonces pues no sé, yo creo que es lo más importante que tengo que decir, y que pues yo no culpo a la población norteamericana de ignorante o cosas algo adjetivo que quieran aplicarles, porque creo que sí hay un número específico de condiciones que permitieron que un personaje como Donald Trump llegara a la presidencia de la República, y que no es solo un caso norteamericano, es un caso de pues prácticamente del mundo, que creo que está teniendo a buscar otro tipo de oportunidades que quizás no sean las más benéficas para todos,
pero que nos demuestran una necesidad de un cambio y de un giro de 180 grados. Hacia una izquierda que ha fallado, pero una derecha que muestra ciertas oportunidades. Creo que es todo. Bueno, los comentarios que yo voy a dar ahorita se remiten sobre todo a un marco de la recepción que generó pues los resultados que se evidencian de la noche anterior, ¿no? Lo que he comentado con pues amigos y toda la gente que ha platicado sobre este tema, que es algo que ha absorbido el diálogo durante el día, que yo creo que lo hará durante muchos días más, pues habla de este éxito de Donald Trump. Para mi opinión personal, habla de una realidad norteamericana. Y el comentario que voy a hacer para muchos puede ser un poco agresivo y para otros no. Depende de la observación que cada quien realiza, ¿no? Y en cuanto a esta realidad norteamericana, yo lo veo en el sentido de que por mucho tiempo mucha gente se ha dejado llevar por la idea de Estados Unidos en los últimos años como una nación en general, ¿no? Abierta, con los ideales clásicos de la democracia y de la libertad, de la mixtura, ¿no? De realidades y contextos pluriculturales, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que esta persona de Donald Trump haya ganado, mucha gente lo culpa, ¿no? El clásico, como aquí en México, que es la culpa del presidente actual en el caso de Trump, ¿no? Cuando para mí en realidad el problema es la sociedad, ¿no? Habla de este éxito, habla de una sociedad, pues de un público ignorante, para mí, de un público poco pensante y que yo creo que escasea de una conciencia de sí mismos, ¿no? Lo vi sobre todo por la gente que votó. Yo la noche anterior estuve observando pues todo de la parte de la audiencia americana, pues todas las posiciones de los votantes, ¿no? Y algo que a mí me afectó muchísimo, y ahorita lo voy a explicar por qué, fue la posición de la parte protestante de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es interesante cómo una parte de los de muchas iglesias protestantes se indignaron, ¿no? con este éxito, criticaron a más no poder pues todas las implicaciones que sugieren el triunfo de Trump, pero otra parte de los protestantes, y aquí es lo que a mí me causó mucho conflicto, es cómo sus votos refieren totalmente a valores morales, ¿no? Sobre todo por la cuestión de las prerrogativas de Clinton sobre el matrimonio gay y el aborto. Entonces, ¿cómo a partir de esos dos ejes pueden definir el voto de estas personas, ¿no? Lo digo porque yo en mi caso, yo soy protestante también, y a mí me indigna que las personas no puedan generar un juicio y una conciencia de lo que están realizando. Tuve varias discusiones con muchas personas, muchos americanos que respaldaban a Trump. ¿Por qué? Porque subían videos y desgraciadamente muchos pastores alentaban a sus públicos a votar por los republicanos en un sentido maniqueísta, ¿no? De que los demócratas son malos y los republicanos son buenos porque los republicanos mantienen los valores cristianos, ¿no? Yo entonces me decía, ¿qué valores cristianos? De cristianos no hay nada, ¿no? En esta campaña. Tampoco es una apología a los demócratas, evidentemente, ¿no? Pero como yo veía, sobre todo en las redes sociales que hablan muchísimo de las realidades, cómo la gente aplaudía estas cosas, ¿no? Y yo lo único que les podía decir era, bueno, que es una vergüenza que una institución o una persona pueda influir, que ni debería hacer en el marco legal, en la decisión de las personas, ¿no? Eso solamente responde a la falta de una conciencia que dicte el hacer de la persona o del individuo, ¿no?
Entonces, pues bueno, eso sí fue una gran decepción. Y justo el discurso también posterior ya de Donald Trump ante su triunfo, pues sorprende en muchas formas, ¿no? Uno generalmente ya esperaría que el discurso hubiera tenido contenidos agresivos y toda la línea que venía arrastrando sobre sus temas, sobre los más sonados, en el caso, por ejemplo, de los mexicanos o de sus políticas exteriores. Y el discurso, bueno, presenta pues un contenido, digamos que abierto, ¿no? Trump hablaba sobre la inclusión de diversos contextos culturales en su país, sobre la vía pacífica, ¿no? Que va a ejercer su política exterior, etc. Y el discurso de Peña Nieto también recalca mucho la importancia que tiene de México, evidentemente, con Estados Unidos, y cómo eso es condición de posibilidad para una alianza, ¿no? O una continuidad de alianza entre los dos países. Y bueno, también otra cuestión que me indignó y que yo creo que pues yo considero que es importante hablar es sobre la reacción de los mexicanos y que lo plasman las redes sociales, en el sentido de toda la cantidad y la bola de memes y de cosas que se subieron, sobre todo de lo del muro, estas cosas de los albañiles y prepárense para huir. Causa risa, pero para mí es una desgracia sobre la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de sí mismos, ¿no? Es un chiste para la gente. Entonces, en lugar de volverse una preocupación y de poner seriedad en el asunto, como debería de ser, pues la gente se lo toma como un chiste, como es la misma sociedad mexicana, un chiste, y por eso no avanza, ¿no? Entonces, pues nada más simboliza, más que simboliza, representa la idea de los mexicanos que tienen de sí mismos, y cómo eso no lleva a ninguna resolución, porque a la gente le interesa más hacerse de politólogo últimamente que de alguien pues que puede ejercer un juicio crítico, ¿no? Sobre las cosas. También, ¿no? La falta del acto de pensar, ¿no? Y de estudiar, en el sentido de los conceptos mal aplicados que mucha gente hizo. Una persona subió, ¿no? Una publicación en Facebook, ¿no? De el nuevo Hitler, ¿no? Entonces, pues te habla de alguien que simplemente quiere dar una impresión de algo de lo que carece, ¿no? Entonces, aguas con los conceptos, ¿no? Porque justamente así se va contaminando o contagiando una idea errónea. Aquí nadie está defendiendo a Trump, ¿no? Pero sobre las implicaciones de las políticas que el presidente electo emana, a lo que ya la gente se está idealizando, ¿no? Y ese es el problema en todos los otros temas políticos y sociales que se han dado en estas redes sociales, ¿no? Algo que también yo creo que es interesante es Trump siempre habló de un movimiento, no de una campaña, ¿no? Entonces, ¿cómo esto impacta en la sociedad? Porque una campaña cualquiera lo hace, cualquiera tiene sus prerrogativas, sus principios, pero lo interesante sería que estudiar por qué le llama movimiento, ¿no? Y yo creo que sí tiene más de movimiento que campaña. Tan es así que arrasó a un cuasi entero del pueblo americano, ¿no? En esta ideología que representa pues la realidad del pensamiento americano, ¿no? Solamente que pues se lo achacan a una persona, es decir, a Trump, cuando en realidad es todo el pueblo. Bueno, en el sentido de los que los respaldan, ¿no? Bueno, evidentemente de Trump ya lo que yo sugiero es sobre él es una persona falto de cultura, 100% de criticidad y de conciencia histórica. Y no me refiero a conciencia histórica a la posmoderna, ¿no? Sino pues como cualquier persona, que yo creo que es lo que falta en este mundo, pues, una conciencia sobre pues el acontecer, ¿no? Más que decir cosas al aire. Y lo vi, por ejemplo, en su postura sobre el caso del Medio Oriente, específicamente de Israel, ¿no? Al decir que iba a pactar con Netanyahu y poder lograr que Jerusalén fuese la capital de Israel, que eso sería, yo creo que
una pauta para una guerra y una carnicería nefasta, ¿no? En ese sentido eso habla de de lo alarmante que podrían llegar a ser sus políticas exteriores en diversas dimensiones, ¿no? Y bueno, ante la crítica que yo creo que lo que más suena es sobre el muro y el caso de los migrantes, que es la causa de indignación mayor para mí de los mexicanos, yo creo que habla sobre todo de una realidad social mexicana, ¿no? Y es sobre todo el gobierno mexicano, por un lado podría ser, o debería ser más bien, una oportunidad y el momento para resolver los problemas de desigualdad social, ¿no? Y sin embargo también esto habla de una pasividad total ante la condición social mexicana, ¿no? Pues cómo está hecho trizas y cómo está pues fregado, perdón por la palabra, el tema social, no, claro, el tema social, ¿no? No, pues por no decir otras palabras, ¿no? Pero es muy fácil criticar, ¿no? a Trump y a estas personas de su rechazo a los migrantes y la idea que tienen sobre los latinos o los mexicanos, pero también habla sobre una nación, en el caso de la nuestra, en la que el reflejo de la desigualdad social para mí es la causa de muchísimos problemas que tiene este país y todo lo que se podría ahorrar el país en problemas económicos y políticos si se resolviese, que no creo que pase, el problema de la desigualdad social entre diversos sectores mexicanos, y todos sabemos aquí de qué se trata. Yo creo que no hay alguien que no sea consciente de eso, o lo sea ignorantemente, pero eso habla pues de otro peor problema, que es la falta de conciencia del ser mexicano y del ser humano también. Pues esto. Bueno, los comentarios que voy a hacer al respecto son conforme a lo que he estado leyendo en las redes sociales, en los periódicos, y también un poco una opinión mía al respecto sobre las elecciones de Estados Unidos que fueron el día de ayer, 8 de noviembre. Y bueno, comparto algunas de las ideas que mis compañeros ya han comentado, Natal, Genaro y Majo. Me parecen que son muy oportunas. Y bueno, ¿cómo empezar? Pues yo creo que para muchas personas fue como un impacto que haya ganado Donald Trump, porque la mayoría de las redes sociales o los medios de comunicación en Estados Unidos perfilaban a Clinton como la ganadora de las elecciones, y sin embargo el día de ayer vimos cómo iba despegando Trump, ganando estados como muy importantes en los votos electorales, como Florida, que fue bastante impresionante, Pensilvania también, que se perfilaba para ser un estado que le daba su voto a la candidata, Wisconsin. Y lo único que a mí ayer, cuando estaba conversando con mi familia, fue como, pues tenemos la esperanza de que gane en California, ¿no? Con 50, me parece que son 58 votos electorales los que se le dan. Y pues efectivamente los ganó, pero pues aún así no le alcanzaban los votos electorales, ¿no? Lo cual causó como mucha tristeza e impacto a muchas personas, a muchos ciudadanos latinos que viven en Estados Unidos. Yo, en lo personal, tengo familia que es ciudadana latina allá, y pues sí estaban como muy, muy desconcertados. Sin embargo, también es importante como aclarar un punto, ¿no? Que creo que le damos, como sociedad mexicana y como observamos el mundo, le damos mucho peso al presidencialismo, a mi parecer, y creemos que un presidente es el líder que va a decidir las decisiones importantes en un país. Me parece que no es la forma adecuada de verlo, porque pues para eso existe un gobierno que está dividido en tres, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, que bueno, en Estados Unidos se maneja distinto, pero no se le da todo el peso al presidente. Entonces creo que debemos dejar de ver estas elecciones como Trump va a echar por la ventana todo lo que se había logrado en materia de política exterior con México, con los inmigrantes.
creo que no lo debemos de ver así, creo que lo debemos de ver como una oportunidad para restablecer las relaciones con Estados Unidos y llegar a acuerdos, ¿no? Que fue el mensaje que Enrique Peña Nieto y la canciller dijeron en sus discursos, como llegar a acuerdos, tratar de recordar, ¿no? Que México es una nación, que México es una nación que no depende de Estados Unidos al 100% y podemos tener un diálogo de respeto, si se podría llamar así, y entablar nuevas conversaciones. Y a mi parecer creo que es apropiada la actitud que tomaron la canciller y Enrique Peña Nieto. También, no sé qué más puedo decir al respecto, es que son muchos temas. El Tratado de Libre Comercio, bueno, tenemos que mencionar como un poco las políticas que Donald Trump había dicho en su campaña, qué políticas iba a implementar o cuál era el discurso que manejó durante su campaña, también si sí lo va a hacer, porque pues hay limitantes, ¿no? Con el Congreso. Aunque el Congreso haya tenido mayoría republicana, no quiere decir que se vayan a hacer las cosas. Hay un proceso para eso. Y bueno, muchas de sus políticas eran como en materia económica, renegociar el Tratado de Libre Comercio, que se estableció en el 94, subir los aranceles en las importaciones que venían de México o las exportaciones. Entonces creo que es un poco complicado hablar en materia económica porque, bueno, no me siento lo suficientemente apta para hablar sobre ese tema. Sin embargo, me parece oportuno mencionar que es una relación trilateral, no solo es México, Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, es una relación con Canadá y los tres tienen que llegar a un acuerdo para negociarse eso. Y si no, los tres no están de acuerdo, el presidente no puede tomar una decisión tajante de hacer lo que se le da la gana, para empezar. Otra situación también que me parece importante mencionar respecto a su política es lo de la política migratoria, que es la importación de los indocumentados, que creo que, como mencionaba mi compañero Genaro, es mucho dinero el que se tendría que invertir en la deportación de tantos mexicanos a México, y que también te habla de, como mencionaba Majo, de una desigualdad social que se vive aquí en México y que se van allá, ¿no? A Estados Unidos a trabajar, a tener mejores oportunidades. Creo que al tener a un presidente de la talla de Donald Trump con un discurso de odio que manejó durante toda su campaña, donde apela a las emociones y donde apela a que a Estados Unidos no se le manda lo mejor y los mexicanos que están llegando no son lo mejor, te habla de que México puede reestructurar la forma en cómo resolver la desigualdad social que hay en México si se llega a dar el caso de que deporten a todos los mexicanos. También me parece no sé, algo más que mencionar sería la construcción del muro, ¿no? Que también es invertir mucho dinero y que en las redes sociales lo manejaban como que México iba a pagar por el muro, lo cual se ha reiterado varias veces que no va a ser así. Entonces veremos qué sucede. Y ¿qué otra cosa? Pues creo que hay muchas cosas que hablar sobre este tema. También de los que votaron allá en Estados Unidos, que Hillary intentó que los votos que ella obtuviera fueran del voto latino. E históricamente, como se vio, me parece que es el 77% de los latinos que votaron, es un récord histórico, porque me parece que las elecciones pasadas no votaron tantos latinos y esta vez sí. Y también votaron a favor de ella, no solo los latinos, también los asiáticos y los afroamericanos, porque fueron incluidos en esta multiculturalidad que hay en Estados Unidos. Y sin embargo, pues la mayoría de los blancos votó por Trump. Y es interesante, como lo mencionaba mi compañera María José, que fueron muchas mujeres las que votaron por Trump, a pesar de que se le decía que era misógino. Me parece que como el 78% de las mujeres blancas votaron por él, lo cual es impactante, ¿no? Sobre todo porque ya estamos como en una sociedad con esta idea de
el feminismo, de la liberación de la mujer, de abajo el patriarcado. Entonces es importante también mencionarlo, ¿no? Como las mujeres... Es un poco difícil llegar a la posición en la que está Hillary y que le costó mucho trabajo y que a pesar de ello es una mujer estaba muy preparada para el puesto. Fue primera dama, secretaria de Estado, senadora, estaba muy preparada para manejar a un país y que ya tenía experiencia en el mundo de la política, y aún así las mujeres le negaron el voto, y te habla de una sociedad muy conservadora que está ligada tal vez con su ideología de los valores o una ideología religiosa, como fue el caso de las mujeres. También muchos de los que votaron por Trump fueron personas sin estudios universitarios, que pues, ¿cuál es el ejemplo, no? Trump es un magnate de negocios que no tiene como las herramientas adecuadas en materia de política, en materia de relaciones diplomáticas, como para manejar una política exterior, y aún así pues la gente votó por él. Y también los independientes también tuvieron una gran influencia para que ganara Trump. Entonces es un poco impactante que haya ganado tan tajantemente y que Hillary haya perdido tantos estados donde hay muchos latinos, pero creo que en vez de ponernos a llorar o a sentirnos mal porque haya ganado, creo que es una oportunidad nueva para, como ya lo había mencionado antes, restablecer nuestras relaciones con Estados Unidos e intentar resolver los problemas internos que hay en México, porque no solo es Estados Unidos lo que influye en México, también es lo que México aporta al mundo y cómo se ve a México en el mundo. Entonces creo que es importante resolver estos problemas de la desigualdad social y también fijarnos mucho en cómo nosotros manejamos los temas de la política, ¿no? O sea, muchos criticamos cómo votaron por Trump, pero creo que también tenemos que fijar mucho en nuestra política interna, cómo vemos las votaciones electorales, si realmente sabemos cómo funciona el sistema electoral mexicano, porque 2018 ya está a la vuelta de la esquina y también tenemos que fijarnos en eso, ¿no? En la participación ciudadana, y ver cuáles son las necesidades realmente de la ciudadanía, porque estuvo el Brexit, donde casi no votaron los millennials, estuvo el no en Colombia. Entonces, ¿qué nos están diciendo todos estos actos políticos que están sucediendo actualmente? ¿Qué están reflejando de una sociedad descontenta, posmoderna, millennial? No sé cómo manejarlo, pero me parece que es importante reflexionar al respecto y es oportuno. ¿Qué otra cosa podría decir? También me gustaría hablar sobre el discurso de Trump cuando ganó, que él habla de un Estados Unidos unificado, que es hora de quitar como estas diferencias entre demócratas y republicanos. Él habla de una unificación política y que en vez de echarse piedras es momento de ayudarse y de lograr, así citando, dice: es hora de que Estados Unidos cierre las heridas de la división y hora de que nos reunamos como uno. Y también declaró que su gobierno será una época de crecimiento y renovación nacional. Me parece que como lo menciona mi compañera María José, Trump no lo manejó como una campaña política, lo manejó como un movimiento y sí se ve reflejado, ¿no? Y este tipo de declaraciones que da, pues hablan de un movimiento, no hablan tanto de una campaña política o de un nacionalismo, hablan como un movimiento que se suscitó desde los seguidores de Trump y que al parecer seguirá así, y habla de una unificación nacional, la cual sí se reflejó en los votos, una unificación nacional, una unificación a favor de un candidato republicano, y es interesante ver este discurso de Trump y a ver qué nos depara en el futuro sus decisiones como político. En materia económica también apela a una idea del proteccionismo económico y también cómo va a afectar a México. También va a ser muy interesante. No lo puedo predecir porque no lo sé,
pero sí considero que va a haber pautas en las que se le va a ir cerrando como el camino para aplicar políticas tan tajantes, sobre todo con México, ¿no? Que es un país hermano, un país en la frontera, un país que los dos tienen que resolver muchos problemas de seguridad, muchos problemas internos, lo de las armas, la legalización de la marihuana, que también habla mucho del narcotráfico, ¿no? ¿Cuánto va a perder México? No México, pero las relaciones que hay turbulentas con el narcotráfico es también un punto importante a analizar, y creo que nadie lo ha tocado y es importante. Y bueno, lo único a mí que me queda como conclusión o en una opinión mía es como impactante cómo la gente puede apoyar un discurso lleno de odio, lleno de intolerancia en una sociedad, en la sociedad actual globalizada, en la que apelamos los millennials, como nos hacen llamar, a una participación mucho más colectiva y no tan aislada, un mundo que está abierto como a la multiculturalidad. Me parece increíble que a estas alturas se siga apoyando este tipo de discursos de odio. Es lo único que me queda por aportar, y es necesario que lo reflexionemos y seamos más abiertos al otro, ¿no? Intentar entender al otro, no desde una perspectiva histórica o posmoderna, sino como una sociedad, como un mundo que intenta ser mejor cada día, y no como el individualismo, el egoísmo, o reforzar un nacionalismo infundamentado y lleno de odio. Y ya, es todo. No, creo que todos, bueno, con las recientes elecciones, bueno, creo que el mundo ha quedado como impactado ante la llegada de Trump, de que Hillary Clinton era una de las que se pretendía, de las que eran de las preferidas para la Casa Blanca, pero vemos que Trump fue quien llegó a la presidencia. Lo interesante es que Trump, por ejemplo, los latinos, estaba leyendo que afroamericanos y latinos apoyaron también a Trump a que ganaran las elecciones, pero es chistoso porque estos afroamericanos y latinos se creen como que tienen como que esa elección, esa preferencia para votar por Trump, o que Trump los va a beneficiar de alguna manera, pero vemos que no, porque Trump prácticamente vemos que no tiene. Los latinos, por ejemplo, no entran dentro de sus intereses, en cuanto que los latinos, como los que vienen de Sudamérica, Centroamérica, incluso de México, que van para allá, pues de plano, pues entre sus planes de este presidente es deportarlos. Pero es chistoso de que afroamericanos y latinos apoyaban a Hillary Clinton por sus políticas y por sus propuestas, otros apoyaron a Trump viendo que sus medidas que tomó, incluso un poco radicales. Y bueno, es que hay varios temas a tratar, pero bueno, vamos a tratar algunos que se pueden mencionar. Yo creo que también los medios de comunicación, como han hecho los compañeros, como que yo creo que lo han exagerado mucho, porque igual su impacto ante la atención de por ejemplo, en las redes sociales, como que gente genera ciertas reacciones como de pánico, pero yo creo que es una exageración, sino más bien hay que pensar bien las cosas de cómo es que va a ser la administración de este presidente, ¿no? Y más qué es lo que va a suceder desde de noviembre hasta que Trump tome la silla de la Casa Blanca. Yo creo que hay que ver este panorama. Bueno, igual, pero lo que he visto que a partir de esta contienda, precisamente acabo de leer una nota de que, bueno, ya prácticamente ahorita empiezan estas fricciones antitrumpistas. Por ejemplo, estaba leyendo que el piloto de Fórmula 1 checo se enteró que uno de sus patrocinadores se estaba burlando de los mexicanos. Entonces Checo lo que hizo pues fue romper toda la relación con su patrocinador, y bueno, le dijo que cómo era posible de que se burlara de los mexicanos viendo que las cosas como están de calientes. Y bueno, prácticamente está viendo, en este contexto está viendo cómo se están como que algunos están como dando estas fricciones entre Estados Unidos y México, como que rompiendo estas relaciones, bueno, esta fragmentación. Y bueno, otra cosa, la inmigración. ¿Qué van a hacer con los inmigrantes? Estamos viendo que Trump quiere construir su famoso muro, que como hacen los compañeros,
aunque pongan todo la inversión que quieran en la construcción, yo que de todos modos no creo que tenga la capacidad de que pueda ser inviolable. De todos modos, la gente yo que va a seguir cruzando, porque como hemos visto los mexicanos, cómo pasan de contrabando, se las ingenian para brincar los muros, pero a la vez yo creo que también con estas medidas que va a tomar Trump contra los latinos, sobre todo con los mexicanos, el problema para México yo creo que sí va a ser se ve serio, porque pues vemos que uno de los incentivos o lo que impulsa a la economía mexicana son las remesas. ¿Qué es lo que va a hacer con las remesas? Pues bueno, va a ser el problema, porque es lo que impulsa la economía mexicana, aparte del turismo. Y pues con estas nuevas políticas que plantea Trump, pues vemos que va a ser un problema, porque a verse este problema, pues vemos que muchas familias pues van a enfrentar serios problemas, porque pues, no les va a llegar dinero de Estados Unidos, ahora que aparte los que están acá en Estados Unidos, las familias, pues van a ser deportadas, y el problema con México es que, viendo el panorama, pues hay desempleo, un problema con los salarios, que es uno de los más bajos del continente americano, el salario mexicano. Y pues bueno, creo que ese sí es un tema muy serio que hay que analizar, porque yo creo que no hay que tomar tampoco a la ligera, y tampoco tomarnos todo con humor, como los memes. Está bien que es un rato de un poco de humor y de risa, pero también hay que considerar de las cosas serias que están pasando. Yo creo que el problema de los millennials, como han citado mis compañeros, es que hemos mostrado apatía sobre la política, y más que nada es que creo que nosotros somos el foco o la base para llevar lo que va a ser los próximos años, porque los millennials es lo que tienen, yo creo que deben de involucrarse más a la política, porque de ellos es de quien va a depender su futuro, porque para ellos, a fin de cuentas, ellos quienes van a construir su futuro en unos cuantos años. Yo que es triste ver que toman con poca seriedad esto que está pasando. Y bueno, también otros temas a tratar, por ejemplo, vemos que Estados Unidos también, pues bueno, con la llegada de Donald Trump, la elevada subida del peso mexicano, que ya prácticamente se encuentra en los 20 pesos, y no, como dice un compañero, no creo que exageren tanto y que llegue a los 30 pesos, pero incluso sí va a subir. También vemos que también la hegemonía de Estados Unidos pues está en declive, porque incluso países como China o Rusia también ya no van a usar el patrón, ya no van a usar el dólar, sino que van a hacer sus propias monedas para impulsar su propia economía. Aparte de que están comprando ellos están comprando oro, y aparte están tratando de vincularse en este aspecto monetario del dólar. Por lo tanto, como que vemos que México, China y Rusia, y aparte quien tengan aliados, pues se van a consolidar como potencias económicas, y pues poco a poco vamos a ver paulatinamente que Estados Unidos va a ser desplazado por estas potencias. Bueno, también vemos que pues obviamente que Hillary Clinton pues no ganó como se ha mencionado antes, porque yo creo que es raro ver como que en la sociedad estadounidense como que una mujer esté enfrente de la presidencia. Yo creo que como está esa visión de que cómo va a ser una mujer presidente, pero aparte como que a Hillary lo que le faltó es como que yo creo que le faltó carisma y acercarse más a los latinos y a los afroamericanos, ¿no? Y son que los segmentos de poblaciones quienes impulsan en ganar la silla de la Casa Blanca, ¿no? Y aparte yo creo que estaba viendo que aparte de que cuando Trump termine su administración proponen a Michelle Obama como la próxima candidata. Yo personalmente veo como Michelle Obama, todo lo contrario a Hillary, creo que tiene carisma, yo creo que está más cerca de la gente, y yo creo que no estaría mal que ella fuera propuesta como presidenta de Estados Unidos, pero habría que ver qué es lo que sucede en estos próximos años, ver cómo va a estar la contienda y estar al tanto de quiénes serán los próximos candidatos, ¿no?, de Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos, un territorio multicultural, el mejor país de oportunidades. Estas perspectivas internacionales yo creo que ahora ya van a cambiar, ¿no?, porque pues este aspecto nacionalista, aparte incluso racial, vemos los comentarios raciales y aparte de oportunidades, yo creo que ahora la gente va a buscar oportunidades a otras partes donde esté el salario mejor, más elevado, o donde puedan satisfacer sus necesidades. Pero el problema es que estos inmigrantes, por ejemplo, los que quieren migrar a Estados Unidos, ahora se van a quedar estancados aquí en México, porque ahora, como les cerraron las fronteras con Estados Unidos, pues ahora México posiblemente sea como
esperemos que no sea un contenedor de inmigrantes, ¿no? Porque si de por sí está la economía inestable, ahora que se queden los inmigrantes aquí, pues yo creo que va a ser peor, ¿no? O incluso a Canadá también cerró su frontera luego de que se les cayó su página de migración, que es lo que estaba leyendo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con los inmigrantes que buscan oportunidad? ¿Acaso será Europa otra oportunidad para buscar una mejor condición de vida? Esa es la pregunta, o qué es lo que va a suceder, ¿no? Y bueno, como hemos venido viendo, sí, yo creo que no hay que tomarse a la ligera esto de Trump, ¿no? Yo creo que hay que tener más conciencia social, ¿no? De lo que está pasando y más interesarnos en la política, porque es muy serio ver a quién vamos a elegir en el momento de ir a votar, porque de eso depende lo que va a pasar en nuestro país. Incluso para los estadounidenses, ellos tienen que saber qué candidato van a elegir, porque de él depende lo que va a ser su futuro en su país, aparte de que eso va a estar vinculado a las políticas externas que se vayan a tomar, ¿no? Porque también dependiendo de las relaciones y dependiendo del líder que tenga intereses en común con otros líderes internacionales. Y estaba leyendo también que, bueno, Trump ganó durante su discurso de triunfo, estaba hablando de Venezuela, pero es curioso aquí que lo que dijo aquí, porque no sé si suena un poco contradictorio, porque dice que muchos venezolanos hay en Estados Unidos varios, pero incluso lo cito, que han sido heridos terriblemente por los socialistas de Venezuela, y el próximo presidente de Estados Unidos debe ser solidario con toda la gente oprimida en este hemisferio. Vamos a estar con los oprimidos, y estos oprimidos de Venezuela, ellos anhelan ser libres, anhelan ser ayudados. O sea, es como que un poco contradictorio si vemos que Trump no estuvo con los mexicanos, con latinos o con los inmigrantes, vemos que no les muestra no les favorece, no los muestra mucho su apoyo, pues como que aquí es contradictorio. Si no sé a qué se refiere, que es un poco abstracto porque no es específico si en qué los va a ayudar, si les va a dar oportunidad en Estados Unidos, o habla de una intervención en Venezuela. No sé, yo que para mí suena muy abstracto, no sé qué quiera referirse con eso. Y hace rato estaba comentando con unos compañeros de que Trump dijo una frase, bueno, creo que la dijo otro presidente, pero Trump lo citó, que es traer a América de regreso. ¿A qué se refiere con eso? Si es traer a esa América pura, o de esos orígenes antimigrante, nacionalista, si se quiere referir a eso, o qué es lo que quiera decir, pero por esa mentalidad que tiene de Trump casi de antimigrante, pues yo creo que como que quiere ser como que esa América unida, y como que más bien esa mentalidad que es como racial, ¿no? Es como que, o sea, que no haya ningún inmigrante en Estados Unidos. No sé si quiera decir eso él, si tenga esta tendencia nacionalista. Hay que estar al pendiente de lo que va a pasar en los próximos años, en los próximos meses, y lo que va a hacer la administración de Trump, y creo que tener más conciencia social, ¿no? ¿A quién elegimos? Bueno, muy buenas noches. Yo soy Antonio Tolentino Benítez, estudiante de la carrera de Historia del 7º semestre. A continuación daré mi opinión acerca de lo acontecido con las elecciones de Estados Unidos. Indignación, coraje y hasta tristeza son algunos de los comentarios que podían leerse y escucharse esta mañana, después de las elecciones que tuvieron como ganador al candidato republicano Donald Trump. Citando a Jesús Esquivel, corresponsal de Washington por la revista Proceso, Trump dividió y venció. Su campaña política, y aquí yo hago un pequeño énfasis con lo que estaría planteando María José y Ana, desde mi punto de vista considero que sí fue una campaña política, y una campaña política exitosa. ¿Por qué? Debido a su marketing. El problema aquí es, una buena campaña es la que logra convertir ideas en movimientos, con lo cual estoy en consideración y concuerdo contigo, María José y Ana. Se hizo movimiento. Estados Unidos, la gran parte de Estados Unidos escuchó y sintió a Donald Trump en cada uno de sus discursos. Hay que aclarar que sí, evidentemente, y es mi consideración, a las campañas políticas no solamente de Estados Unidos, sino también a las de México, les hace falta más politólogos, menos mercadotecnia, y hay que apelar sobre todo a logos
a la razón y no solamente lo que está al exterior, porque puede provocar demasiada confusión en todos los electorados. Si bien es cierto que la campaña de Donald Trump fue una de las campañas más impactantes hasta este momento, debido a su asesora de campaña, Kellyanne Conway, que fue la mercadóloga que llevó a cabo la exitosa campaña de Donald Trump y que se enfocó principalmente en las redes sociales, en encuestas fallidas, estrategias completamente arriesgadas, pero que servían. La reputación del candidato. Cómo Donald Trump se paraba a hablar ante cada uno de sus discursos, con una firmeza, con una seguridad. Inclusive, si mal no recuerdo, dijo en alguno de sus mítines: yo puedo salir y dispararle a alguien en la calle y aún así seguirán votando por mí. ¿Qué es lo que está marcando esto? Está marcando movimientos, está marcando ideas, está haciendo resaltar, pero sobre todo está dándole fe y certeza y seguridad a Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, para sus electores, para sus votantes, que es lo que ya estaban perdiendo la mayor parte de todos los electorados. Un candidato que refleje la seguridad, que refleje el compromiso, a pesar de todo. A mi consideración, tiene el 50% de las elecciones ya ganadas. Ahora bien, con los problemas vistos en todas las redes sociales, de los memes, como todos mis compañeros han visto aquí, esta generación millennial que ya se ha estado hablando demasiado, he de sacar a consideración un punto que me llamó mucho la atención, y cómo nosotros como sociedad mexicana criticamos el proceso de elección de Estados Unidos, el voto de los estadounidenses, cuando que el pasado 5 de junio, con un 71.5% de abstención para el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanía? ¿Qué estamos haciendo nosotros como jóvenes? Si somos los que más hablamos, los que más criticamos y damos nuestras opiniones. Un 71.5% de abstención en el Congreso Constituyente de la capital, de la ciudad, del país. Creo que habla mucho de nuestra formación política y de responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos. Ahora bien, las políticas que implementó en su campaña Donald Trump, ahora llevarlas a cabo es una cosa muy diferente, y hay que entender a Donald Trump desde 3 puntos de vista. Donald Trump empresario, candidato, y estamos por ver ahora el Donald Trump presidente, que sí, con una mayoría de republicanos dentro del Congreso, que avalará, si no todas sus propuestas, obviamente no, hay que tener un poco de criterio y un poco de sentido común, apelar a la razón y no solamente a las emociones y solamente a el estómago. La mayoría del Congreso no aprobará jamás cosas que perjudiquen esencialmente a Estados Unidos. No aprobará cerrar sus fronteras con los demás países y que han, sobre todo, aportado gran porcentaje a su economía y estabilidad. Defender a la nación de enemigos externos, pero también de internos. Hay que analizar y sobre todo tratar de explicar y comprender este tipo de procesos y este tipo de acontecimientos. ¿Cómo es posible que el presidente Enrique Peña Nieto haya subido y haya quedado como primer mandatario de este país? Entonces hay que explicar también nosotros qué somos como sociedad, qué somos nosotros. Hay muchas cosas que nos han salido de la historia, es muy entendible eso, pero también hay que tratar de explicar las cosas, no solamente de decirlas, no solamente de sentirlas. Como diría nuestro profesor Octavio, un historiador tiene la función principal y primordial de explicar y de ser un retrodictor. Explicar qué es lo que ha pasado y no tratar de decir qué es lo que va a pasar en el futuro, porque no tenemos
no tenemos esa capacidad y yo creo que no sería pertinente hablar muy a futuro de cosas que ahorita es una priori. La tristeza e indignación por parte de la gran parte de la ciudadanía mexicana refleja únicamente de que están más concentrados, y perdón que lo diga así, en los asuntos del vecino, que estamos más enfocados, sí, en el chisme. Está bien preocuparse por su país y está bien preocuparse por cómo van a afectar las políticas monetarias que va a aprobar el Banco de México, que después de declarado el triunfo de Donald Trump, el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, José Antonio Meade y Agustín Carstens, darán a conocer el nuevo paquete económico y cuáles van a ser las medidas que van a aprobar para mantener estable la moneda mexicana y sobre todo la economía mexicana. Por el momento sería mi opinión hasta este momento, ya que por respeto a las palabras fui breve, y eso es todo por hoy. Gracias.